¡Quieto ahí! El chasquido seco de una escopeta rompiendo el silencio cálido de la mañana estremeció el aire. Héctor Díaz se detuvo en seco. Sus botas lustradas crujieron suavemente sobre el camino de grava del gran cortijo sureño al que acababa de llegar. 3 hombres estaban al borde del vallado, todos armados, con chaquetas de franela y rostros tensos por la sospecha. «¡Manos donde podamos verlas!», gritó uno de ellos, de hombros anchos, blanco, unos 40 y tantos años, con una voz que resonaba con autoridad. «Esto es propiedad privada». Los ojos de Héctor analizaron la postura agresiva de los hombres. Levantó las manos despacio, manteniendo la calma a pesar del caos que se avecinaba. «Esta es mi propiedad», respondió con voz firme pero serena. «Cerré la compra hace 2 días. Debe haber un error». El hombre del centro dio un paso adelante, con el dedo apretando el gatillo. «No me mientas, muchacho. No hay manera de que alguien como tú sea dueño de un lugar como este». Esa palabra, muchacho, dolió más que cualquier bala. Héctor respiró hondo, conteniendo la rabia que le subía al pecho. Vestido con un traje de lino beige hecho a medida, camisa blanca impecable y un reloj brillante bajo el sol matutino, no parecía alguien que se colara en una propiedad. Parecía lo que era: un hombre acaudalado, con legado, visión y poder. «Miren en la guantera de mi camioneta», dijo con calma, señalando su SUV aparcada. «Ahí encontrarán todos los documentos que necesitan». Pero ellos no se movieron. Otro hombre, el mayor de los 3, sacó su móvil. «Dejaremos que el comisario decida quién eres», dijo con desdén, entrecerrando los ojos. «No vas a irte de aquí hasta entonces». La mandíbula de Héctor se tensó. Apenas 48 horas atrás había firmado el acuerdo de compra de Hacienda Cumbre del Halcón, una finca de 300 hectáreas en el corazón de las llanuras del sur. Un lugar que antes ni siquiera consideraba la posibilidad de una propiedad negra. Pero las cosas habían cambiado, al menos sobre el papel. Esa tierra, antaño trabajada por manos esclavizadas, ahora era suya. Y aún así, allí estaba, enfrentando rifles en su propio terreno. 10 minutos después, un SUV policial cubierto de polvo se detuvo frente a la finca. 2 agentes descendieron, ambos blancos, y se dirigieron de inmediato hacia los hombres armados, ignorando al hombre de traje de lino que permanecía tranquilo a un lado. Héctor observó cómo se desarrollaba la escena. La suposición era clara, desde el principio. No venían a protegerlo. Venían a lidiar con él. «Comisario Galván», saludó el hombre de hombros anchos, estrechando su mano. «Pillamos a este sujeto rondando por aquí. Dice que es el dueño del lugar». El comisario se giró hacia Héctor con una sonrisa forzada. «¿Ah, sí?» «Sí», respondió Héctor seco. «Soy Héctor Díaz. Esta propiedad fue transferida a mi nombre hace 2 días. Tengo los documentos en mi vehículo». El comisario no se movió. «Veamos alguna identificación. Te ves un poco fuera de lugar por aquí». Héctor no se inmutó. Sacó su cartera despacio y ofreció su licencia de conducir y su tarjeta de presentación. «¿Díaz Orgánicos?», leyó el comisario. «¿No es esa la marca que venden en esos mercados urbanos de lujo?» «Esa misma», respondió Héctor con tono irónico. «La fundé hace 20 años». Hubo una pausa, un destello de incomodidad en los ojos del comisario. Pero desapareció rápido, sepultado bajo su típica arrogancia. «Comprenderás que tengamos que verificar todo esto», dijo, entregando los documentos a uno de los agentes. Héctor asintió lentamente. «Tómese su tiempo. Pero entienda esto, no conduje 6 horas desde Madrid para ser tratado como un criminal en mi propia tierra». El silencio que siguió fue denso. Mientras los agentes revisaban los archivos de propiedad, Héctor se mantuvo solo bajo la sombra de la antigua casa principal que ahora le pertenecía. Observó las columnas, el porche envolvente, los campos más allá, tanto potencial, tanta historia. Y sin embargo, a los ojos de esos hombres, él no era más que otro negro sospechoso. Cuando el agente regresó, le devolvió los papeles. «Parece que decía la verdad». El comisario gruñó. «Supongo que felicitaciones, señor Díaz». Pero el tono no acompañaba las palabras. Héctor lo miró directamente a los ojos. «Usted no vino aquí a felicitar a nadie». Pasó junto a ellos, en dirección a la casa. Los hombres lo miraban, algunos avergonzados, otros servían en silencio por la humillación. Héctor había hecho su declaración sin gritar, sin violencia,
solo manteniéndose firme ante la ignorancia. Pero en el fondo, sabía que esto apenas comenzaba. Porque cuando un hombre negro posee tierra en un lugar que nunca lo quiso allí, cada paso hacia adelante es una revolución. Héctor Díaz no era solo un hombre acaudalado. Era un legado forjado en silencio, sudor y determinación. Nacido en un pequeño pueblo rural del sur de Andalucía, Héctor creció en una casa modesta de madera, al borde de los campos de algodón donde su abuelo había trabajado alguna vez, sin paga, solo por sobrevivir. Su padre, Leandro Díaz, trabajó toda su vida en una finca de cacahuetes, quebrándose la espalda bajo el sol sureño, mientras hombres la mitad de su edad lo llamaban muchacho. Su madre, Rosa, era maestra, convencida de que la educación era el arma que su hijo necesitaba para cambiar su destino. A los 17 años, Héctor presenció cómo despedían a su padre por atreverse a protestar cuando recortaron injustamente los salarios. Ese momento quedó grabado en su memoria como una marca. No fue solo una humillación, fue una declaración. Tú no perteneces aquí. Pero en lugar de encogerse, Héctor se hizo una promesa silenciosa. Algún día seré dueño de la tierra que dijeron que no era digno ni de pisar. Persiguió esa promesa como un soldado en misión. Obtuvo una beca para estudiar ingeniería agronómica y se graduó entre los primeros de su clase. Aún así, en la universidad, las miradas que recibía no veían brillantez. Veían a un hombre negro que tuvo suerte. Después de la universidad, Héctor ascendió en una corporación agrícola global, hasta convertirse en director de operaciones. Pero algo siempre lo inquietaba. Estaba construyendo el imperio de otros, un imperio blanco. Así que, a los 35 años, hizo lo impensable. Cobró sus acciones, vendió su casa y apostó todo su dinero en un sueño llamado Díaz Orgánicos, una marca independiente de alimentos orgánicos comprometida con la agricultura sostenible y el empoderamiento económico afrodescendiente. Los primeros años fueron brutales. Vivía en una caravana, vendía productos en mercados de agricultores, y enfrentaba el rechazo de grandes distribuidores que no tomaban en serio a una finca de propiedad negra. Pero Héctor no estaba hecho para rendirse. Perfeccionó sus productos, creó una marca premium y construyó una base de consumidores leales, que admiraban no solo la calidad, sino al hombre detrás del proyecto. A los 50 años, Díaz Orgánicos aparecía en cadenas de supermercados de alta gama en 12 provincias. A los 60, la empresa se expandió a mercados nacionales, firmando contratos con hoteles de lujo y centros de bienestar. Héctor Díaz se había convertido en un referente de la industria orgánica y uno de los empresarios agrícolas afrodescendientes más influyentes del país. Pero aún quedaba algo pendiente. No había recuperado la tierra que una vez le fue arrebatada a su familia. Por eso la hacienda Cumbre del Halcón tenía tanto valor. Las 300 hectáreas no eran solo tierra. Eran una declaración. Durante más de un siglo, la finca había pertenecido a la familia Whitman, una de las dinastías terratenientes blancas más poderosas de la región. Los Whitman eran conocidos no solo por su riqueza, sino por su historia susurrada. Políticas segregacionistas, reuniones clandestinas con la policía local, y una cultura de exclusión que proyectaba una larga sombra sobre la provincia. Pues lo que el mundo no sabía era que el abuelo de Héctor, Ismael Díaz, había trabajado en esos mismos campos. Historias transmitidas en voz baja hablaban de jornadas brutales, trabajo sin paga, y la humillación que permanecía mucho después de terminar el día. Así que, cuando el último heredero de los Whitman se declaró en bancarrota, y la finca salió a la venta, Héctor supo que había llegado el momento. No parpadeó ante el precio. Ni siquiera negoció. Compró la tierra directamente. No solo por negocios, sino por sanación. Por legado. Por Ismael. En el presente, Héctor se sentaba en el gran vestíbulo de la casa principal, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre el suelo. El incidente de aquella mañana seguía ardiendo en su mente. Marcó el número de su abogada. Clara Beltrán, una experta legal de carácter firme y sin rodeos, una de las pocas personas en quienes confiaba plenamente. ¿Estás bien?, preguntó ella en cuanto atendió la llamada. Estoy bien, pero estoy cansado, respondió Héctor, mirando por la ventana hacia los campos. Cansado de que me cuestionen. Cansado de tener que demostrar que pertenezco aquí. Clara suspiró.
Me imaginaba que intentarían detenerte en cuanto supieran quién compró esa finca. Esa provincia tiene memoria larga. Y la mayoría de ella es fea. No compré esta tierra para hacerlos sentir cómodos, replicó Héctor. La compré para enviar un mensaje. La voz de Clara se suavizó. Entonces, asegurémonos de que ese mensaje retumbe. Tendré un equipo de relaciones públicas preparado para mañana. Vamos a recordarle a todos exactamente quién eres. Héctor esbozó una leve sonrisa. Quiero que esta tierra cultive más que alimentos, Clara. Quiero que cultive oportunidades para jóvenes agricultores negros, para nuestro futuro. No estoy simplemente recuperando tierra, estoy sembrando un legado. Y mientras miraba las vastas hectáreas que se extendían hasta el horizonte, supo que apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Héctor se encontraba en el centro de lo que pronto se convertiría en el núcleo operativo de su nuevo programa de desarrollo agrícola, la Beca Díaz para agricultores afrodescendientes. Planos estaban esparcidos sobre la gran mesa de roble del antiguo comedor de la finca. El lugar todavía olía a madera barnizada y a dinero antiguo, recordatorios de los siglos de poder que alguna vez se ejercieron en esa misma sala. Pero Héctor tenía una nueva visión para ese lugar. Un futuro construido sobre inclusión, innovación y sanación. Apenas comenzaba a organizar carpetas, cuando un fuerte golpe interrumpió el silencio. 3 agentes uniformados estaban en la puerta. Esta vez no era el comisario local. Era la policía provincial, con chalecos tácticos y rostros severos. Detrás de ellos se encontraba un hombre alto, con un traje gris, brazos cruzados, mandíbula apretada. Ramiro Calderón, subcomisionado provincial y viejo aliado político de la familia Whitman. Señor Díaz, dijo Calderón con tono cortante y formal. Necesitamos hablar con usted. Asunto oficial. Héctor se hizo a un lado, confundido pero sereno. Por supuesto. Adelante. Entraron sin esperar invitación, con las miradas escrutando cada rincón como si buscaran contrabando. Hemos recibido un informe indicando que esta propiedad fue transferida bajo circunstancias sospechosas, comenzó Calderón, colocando un expediente sobre la mesa. Estamos aquí para verificar la documentación e investigar posibles violaciones de zonificación. Héctor entrecerró los ojos. ¿Violaciones de zonificación? Apenas me estoy instalando, y todo el papeleo fue presentado correctamente. Calderón sonrió con desdén. Eso lo decidiremos nosotros. Los agentes comenzaron a inspeccionar cada rincón de la casa, como si esperaran encontrar algo ilegal detrás de cada puerta. Uno incluso salió hasta la camioneta de Héctor, anotando la matrícula. Esto es acoso, dijo finalmente Héctor, con voz más firme. No están aquí por asuntos de zonificación. Están aquí porque no soy el propietario que ustedes esperaban. Calderón no lo negó. Se acercó un poco más, bajando la voz lo justo para hacerlo personal. Seré sincero con usted, señor Díaz. A mucha gente por aquí no le agrada que esta tierra, tierra de los Whitman, ahora pertenezca a alguien como usted. Este lugar tiene un legado, y la gente quiere protegerlo. La mandíbula de Héctor se endureció. ¿Un legado de exclusión, intimidación y racismo? ¿Eso es lo que están protegiendo? Usted lo llama así. Se encogió de hombros Calderón. Nosotros lo llamamos tradición. La tensión en la sala se volvió sofocante. Los agentes regresaron sin hallar nada. Aún así, Calderón permanecía imperturbable. Revisaremos todos sus permisos comerciales durante las próximas semanas. Considérelo una visita de cortesía. ¿Y si yo fuera blanco? Dijo Héctor con frialdad. ¿También sería una cortesía? Calderón esbozó una leve sonrisa. Que tenga un buen día, señor Díaz. Se marcharon, dejando atrás un aire cargado de intimidación. Horas más tarde, Clara volvió a llamar. Acabo de recibir noticias de la oficina provincial. Están imponiendo una congelación de emergencia sobre el desarrollo agrícola en tu región. Eso es inaudito. Están intentando sabotear el programa antes de que siquiera comience, murmuró Héctor, caminando de un lado a otro por la sala. Tienen miedo de ti, Héctor, dijo Clara. Estás alterando su ilusión de control. Entonces alteramos más fuerte, respondió él. Si quieren una batalla, les daré un movimiento. Pero debajo de su calma, Héctor sentía el peso. Había enfrentado el racismo antes, discriminación en juntas directivas, dudas de inversores, inclusión superficial. Pero esto era más profundo.
Era racismo delegado, enraizado en sangre, límites territoriales y leyes provinciales escritas hace décadas para mantener a hombres como él bajo control. Y por primera vez en años, sentía que quizá estaba perdiendo terreno. Esa noche, se quedó solo en el campo donde su abuelo había trabajado antaño. Dejó que el viento acariciara su rostro. Intentó hallar consuelo en las estrellas, pero lo único que resonaba en su mente era la voz de Calderón. La gente quiere protegerlo. Y entonces lo comprendió. Esto no se trataba solo de él siendo dueño de una finca. Se trataba de él amenazando un sistema que nunca fue pensado para compartirse. Un sistema que haría cualquier cosa para mantenerlo fuera, aun si significaba romper todas las reglas del juego. 3 días pasaron desde la intimidación en la finca. Las noticias habían comenzado a difundirse, de forma sutil, silenciosa, pero estaban allí. Murmullos en oficinas provinciales, susurros en cafés de Mien, pequeños pueblos. Pero Héctor se mantenía en silencio públicamente. No estaba listo para hablar, todavía. En privado, sin embargo, estaba preparando un contraataque tan preciso, tan calculado, que sacudiría los mismos pilares de la élite del sur. A las 6:30 a.m., Héctor se sentó en el porche bañado por el sol, bebiendo café negro y leyendo un dossier confidencial entregado esa mañana por el mensajero de Clara. Estaba todo allí: nombres, rastreos financieros, donaciones políticas, propiedades, inmobiliarias, corrupción escondida bajo apariencias cuidadas. Pero lo más importante, revelaba que Ramiro Calderón, el subcomisionado provincial, había estado desviando ilegalmente contratos públicos a través de empresas fantasma propiedad de los últimos miembros de la familia Whitman. Todo bajo el radar. Calderón no solo defendía la tradición, la estaba financiando. Héctor cerró el expediente lentamente. El tiempo del silencio había terminado. Esa misma tarde, las puertas de la finca se abrieron mientras SUV de 1900, lujo, furgonetas de prensa y sedanes negros llegaban uno tras otro. Héctor había invitado a miembros selectos de la prensa, representantes de asociaciones agrícolas afrodescendientes, un grupo de jóvenes agricultores negros y algunos influyentes de alto perfil que ya habían colaborado con Días Orgánicos. La invitación era sencilla: anuncio revolucionario sobre el futuro de la agricultura sostenible y la equidad económica. Pero lo que los invitados no sabían era que el evento se convertiría en algo mucho más explosivo. Clara llegó minutos antes del inicio. ¿Estás seguro de ir tan fuerte?, preguntó observando el podio donde Héctor hablaría. He sido educado durante 6 décadas, respondió él. Eso se acaba hoy. Las cámaras se encendieron. Los micrófonos vibraban. El público se silenció mientras Héctor se acercaba al podio. No comenzó con una sonrisa. Comenzó con fuego. Hace 3 días fui amenazado en mi propia propiedad. No por criminales, sino por las fuerzas del orden. No porque violara la ley, sino porque violé una ilusión. Murmullos recorrieron la multitud. Esta finca fue construida por generaciones de exclusión, pero hoy comienza un nuevo legado. Uno basado no en el privilegio, sino en el propósito. Hizo una pausa. Luego levantó una carpeta. Dentro de este archivo, hay pruebas de que su subcomisionado, Ramiro Calderón, ha estado lavando fondos públicos mediante contratos ilegales con miembros de la familia Whitman, justo delante de las narices de esta provincia. Se escucharon jadeos sorprendidos. Héctor colocó la carpeta con firmeza. Este archivo será entregado a la Fiscalía General en menos de 1 hora. Pero eso no es todo. Señaló hacia una pantalla negra detrás de él. Comenzó a reproducirse un video, imágenes de la cámara interna de su vehículo, grabaciones del día en que fue confrontado por los locales armados y el comisario. La agresión, los insultos racistas, la condescendencia, todo estaba documentado. El público quedó atónito. No vine aquí solo a cultivar alimentos, dijo Héctor alzando la voz. Vine a cultivar justicia. Levantó la mano hacia el público. Por eso estoy lanzando la beca Díaz para agricultores afrodescendientes. Un programa totalmente financiado, multimillonario, que proporcionará acceso a tierras, formación y capital inicial a agricultores negros de toda la región. Estallaron aplausos. Las cámaras parpadeaban sin cesar. Y para quienes intentaron frenar este movimiento, su miedo será su ruina, porque yo no soy el único que se levanta. Solo soy el primero de muchos. En cuestión de horas, la tormenta mediática estalló.
Los titulares inundaban los portales digitales. Millonario negro expone corrupción provincial y racismo en impactante conferencia de prensa. Subcomisionado investigado tras acusaciones de fraude y discriminación racial. Al anochecer, la oficina de Calderón ya había emitido una declaración de negación, pero el daño estaba hecho. La Fiscalía General confirmó la apertura de una investigación formal. ¿Y Héctor? Él se encontraba al borde de sus campos, viendo cómo el sol descendía detrás del horizonte, tan sereno como siempre. No solo se había defendido, había cambiado las reglas del juego. A la mañana siguiente, las oficinas provinciales se parecían a un barco hundiéndose. Las líneas telefónicas no paraban de sonar. El personal se movía con urgencia nerviosa. Los equipos de noticias rondaban fuera como buitres. Y tras puertas cerradas, el caos servía. Ramiro Calderón se sentó tras su escritorio, mandíbula apretada, mirando fijamente el televisor. Todos los medios locales y nacionales reproducían en bucle las imágenes de la conferencia de prensa de Héctor. Hoy, la hacienda Cumbre del Halcón inicia un nuevo legado. Su rostro se tornó rojo de furia. La carpeta que Héctor había mostrado ya estaba en manos de la Fiscalía General, y se estaban redactando citaciones judiciales. El equipo legal de la provincia empezaba a distanciarse de Calderón, temiendo que el escándalo los arrastrara con él. ¿Cómo pasó esto?, gritó por teléfono. ¿Cómo es que nadie sabía que Díaz o tenía esas grabaciones? Del otro lado, uno de sus aliados políticos apenas balbuceaba. Lo subestimamos, Ramiro. No es solo un empresario carismático, es un estratega. Calderón lanzó el teléfono contra el escritorio. Y lo peor de todo, la gente estaba mirando. Sus propios simpatizantes, muchos de los cuales compartían en silencio su sesgo racial, ahora susurraban a sus espaldas, cuestionando su integridad. La ilusión de poder intocable había comenzado a resquebrajarse. Mientras tanto, en 1900, Hacienda Cumbre del Halcón, la finca de Héctor se había convertido en un centro de energía e inspiración. Jóvenes agricultores afrodescendientes de provincias vecinas llegaban cada día, algunos curiosos, otros escépticos, pero todos esperanzados. Recorrieron los campos, asistieron a talleres, tomaron notas durante las charlas de Héctor sobre agricultura regenerativa y desarrollo empresarial. Esto no trata solo de cosechas, les decía Héctor. Trata de construir propiedad, de sembrarte en un lugar donde nadie pensó que pertenecías, y florecer de todos modos. Clara caminaba junto a él ese mismo día, revisando las actualizaciones, en del equipo legal y mediático. El video de lanzamiento de la beca ya superó el 1.000.000 de reproducciones, dijo sonriendo. Has encendido una llama en todo el país. Héctor asintió con modestia. ¿Y Calderón? Está siendo investigado por 5 cargos de fraude y abuso de poder. Su equipo legal está desesperado. Incluso se habla de una renuncia forzada. Héctor se detuvo al borde de la finca, mirando hacia el pueblo más allá de los campos. ¿Crees que me dejarán en paz ahora? Clara suspiró. Algunos sí, otros no. Pero ahora saben de lo que eres capaz. Él sonrió con determinación. Bien. Pero no todas las consecuencias provenían de las oficinas gubernamentales. Esa misma tarde, un sedán negro de lujo se detuvo frente a la finca. De él bajó un hombre elegantemente vestido con un sobre en la mano. Era Tomás Whitman, el último heredero vivo de la familia que alguna vez poseyó la finca. Héctor lo recibió a mitad del sendero de grava. Escuché que estás construyendo un programa aquí, dijo Whitman en voz baja. Así es, respondió Héctor con calma. Whitman extendió el sobre. Dentro había una carta, una propuesta de asociación, iniciativas compartidas de uso de suelo, acceso a datos agrícolas generacionales de los Whitman, e incluso una declaración pública de apoyo al programa de becas de Héctor. Héctor observó la oferta durante unos segundos y luego levantó la vista. ¿Por qué el cambio de postura? Whitman se movió incómodo. Porque ahora la gente está mirando. Y sinceramente, porque quizá ya era hora. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento de culpa. Pero Héctor comprendía lo que ese momento significaba. Durante siglos, el apellido Whitman había estado por encima de cualquier cuestionamiento. Y ahora eran ellos los que tocaban la puerta, ofreciendo ayuda al hombre que alguna vez habrían hecho arrestar con solo verlo. Héctor respiró hondo. Lo pensaré. Pero entiende esto. Esta tierra ya no sirve al silencio.
El golpe final llegó días después. Ramiro Calderón convocó su propia rueda de prensa, balbuceando negativas y explicaciones vagas. Pero la multitud no lo escuchaba. Afuera, manifestantes llenaban las calles con pancartas que decían: "Aquí crece la justicia. Estamos con Díaz. El legado pertenece al pueblo". Los periodistas lo acribillaban con preguntas sobre Héctor Díaz, sobre racismo, sobre corrupción. Y detrás de las cámaras, observando en silencio desde el fondo, había un niño negro, no mayor de 10 años, llevando una gorra de Díaz orgánicos y sosteniendo un cartel hecho a mano. Decía: "Algún día, yo también tendré tierras". Ese era el momento por el que Héctor había estado luchando todo el tiempo. Una semana después, mientras el escándalo mediático comenzaba a calmarse, Héctor Díaz se preparaba para un movimiento final, uno que nadie vio venir. Tras bambalinas, Clara Beltrán había estado coordinando una operación silenciosa: reunir una coalición de inversores negros, empresarios, académicos y activistas de todo el país. Nombres, con peso real en los espacios corporativos, educativos y políticos. Juntos, estaban construyendo una nueva plataforma poderosa, no solo para la agricultura, sino para la equidad territorial y el empoderamiento rural. Y Héctor estaba a punto de revelarlo todo, no en otra rueda de prensa, sino en el mismo espacio que alguna vez le negó dignidad. La invitación sorprendió a todos. Héctor Díaz tiene el honor de invitarle a la cumbre de la Gran Reclamación, que se celebrará en el Salón de la Hacienda. Cumbre del Halcón, el salón, donde generaciones de reuniones elitistas de los Whitman tuvieron lugar, donde los trabajadores negros alguna vez fueron mantenidos fuera, mientras los aristócratas blancos brindaban por su poder y legado. Ahora, estaba completamente renovado. Decorado con arte africano, materiales sostenibles y elementos culturales que honraban el legado de los agricultores afrodescendientes. Las paredes exhibían fotografías de pioneros agrícolas negros. El menú fue diseñado por un chef de renombre afroespañol. La lista de invitados incluía senadores, directores ejecutivos y líderes comunitarios. Pero el momento que dejó sin aliento a todos llegó al final del discurso principal de Héctor. Caminó lentamente hasta el borde del escenario, sosteniendo un pequeño cuaderno de cuero envejecido. «Esto», dijo alzando el cuaderno, «pertenecía a mi abuelo, Ismael Díaz». La audiencia quedó en completo silencio. En estas páginas escribió patrones de cultivo, estrategias de siembra y entradas de diario de sus años trabajando esta tierra. Justo aquí, mientras le pagaban con silencio y opresión. Lo abrió con cuidado. La letra era desvaída, pero legible. «Quiero leerles algo. Quizá algún día alguien con nuestro apellido será dueño de estos campos. Quizá entonces la tierra finalmente recuerde quién realmente la alimentó». Nadie se movió. No hubo tos, ni susurros. «Y ahora», continuó Héctor, con una voz cargada de fuerza serena, «quiero anunciar la creación de un archivo nacional y un programa de becas en su nombre, la Iniciativa del Legado Territorial Ismael Díaz». Hizo una pausa, recorriendo al público con la mirada. «Este programa financiará asesoría legal para propietarios negros que enfrenten injusticias, ofrecerá becas para jóvenes estudiantes agrícolas afrodescendientes y recuperará tierras históricamente negras en todo el país. Y comenzará con la parcela de 30 hectáreas que compré ayer, justo detrás de la antigua finca de los Whitman». Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se dispararon. Los periodistas reescribían titulares en tiempo real. Héctor sonrió. Esa tierra era antes propiedad de retiro de Ramiro Calderón. Se oyeron jadeos sorprendidos. La había comprado en silencio, a través de un intermediario, mientras Calderón tambaleaba bajo la presión legal. Su último acto no fue ruidoso ni cruel, fue poético. «Ahora», dijo Héctor, «será el nuevo campus del Centro de Formación de la Beca Díaz, donde se formará la próxima generación de líderes agrícolas afrodescendientes». La ovación fue atronadora. De pie, imparable. Algunos lloraban. Otros solo llevaban la mano al pecho, abrumados por el peso del momento. Héctor bajó del escenario y se mezcló con el público, donde jóvenes agricultores se acercaban con respeto. No solo como a un hombre rico, sino como a un reclamador de historia, un transformador de tierra y espíritu. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado, Héctor se quedó solo en el salón de la finca. Tocó la barandilla de madera pulida,
recordando cómo años atrás su padre le había dicho: a veces, hijo, no se lucha alzando la voz, se lucha alzando la presencia. Y ahora, esa presencia era inquebrantable. Clara entró con una copa de vino en la mano. «¿Lo lograste, Héctor?» «No», respondió suavemente. «Lo logramos». Ella alzó su copa. Por el legado. Héctor alzó la suya también. Por la tierra. Por la dignidad. Y por no volver jamás a pedir permiso para existir. Chocaron las copas con un leve tintineo. Afuera, los campos se mecían con la brisa nocturna. No, solo con cultivos, sino con historia reescrita. Y en algún lugar más allá de los campos, los sistemas de poder que una vez permanecieron intactos, comenzaron a sentir el temblor de algo nuevo que echaba raíces, algo imparable. Unas semanas más tarde, los campos de Cumbre del Halcón ya lucían diferentes, no solo por las nuevas hileras de cultivos o las obras del futuro centro de formación de la Beca Díaz, sino por la energía. El suelo parecía vivo. El aire cargado de historias. La tierra, que una vez fue reservada para unos pocos, ahora parecía pertenecer a muchos. Niños corrían por los senderos entre los cultivos, riendo mientras se perseguían bajo el sol de la tarde. Sus padres caminaban detrás, algunos de la mano, otros simplemente observando el paisaje. Una tierra que alguna vez simbolizó la exclusión, ahora acogía sus pasos. Héctor se mantenía en silencio bajo un alto nogal, contemplándolo todo. A su lado se acercó una mujer negra anciana, con un sombrero de ala ancha y el cabello plateado brillando bajo la luz. «Nunca pensé que viviría para ver este día», dijo suavemente sonriendo. Héctor se giró hacia ella. «Señora Edna», dijo con calidez. Ella era la viuda de uno de los viejos amigos de su abuelo, una mujer que, en su juventud, había recolectado algodón en esos mismos campos, mientras la familia Whitman cenaba en su mansión. «Recuerdo cuando ni siquiera nos dejaban pasar por el portón sin que alguien nos vigilara», dijo. «Y ahora mira esto. Niños riendo bajo el sol, y nadie gritándoles que se vayan». Los ojos de Héctor se suavizaron. «Por eso lo hice». Ella lo miró durante un largo momento. «No, Héctor. Tú no solo compraste tierra. Compraste libertad. Le diste un hogar de nuevo». Él tragó saliva. Sus palabras resonaron dentro de él con más fuerza que cualquier titular. Esa misma tarde, Héctor caminó una vez más por la finca antes de que comenzara la siguiente fase de remodelación. El salón, la casa principal, la biblioteca, todo pronto sería transformado para servir completamente al programa de becas. Pasó junto a una exposición fotográfica que los voluntarios comunitarios habían colocado en el corredor principal. En el centro había un gran marco con dos imágenes lado a lado. Una de Ismael Díaz en 1942, sosteniendo una azada oxidada junto a un campo, y otra de Héctor, de pie frente a la finca con un grupo de jóvenes agricultores afrodescendientes detrás de él. Sobre las imágenes había una sola frase: «Ellos sembraron con cadenas. Nosotros cosechamos con propósito». Héctor alargó la mano y tocó el marco con delicadeza. No necesitaba aplausos. No necesitaba un trofeo. Este era el verdadero premio. Esta redención generacional escrita no con discursos, sino con acciones. Semanas después, Ramiro Calderón presentó formalmente su renuncia. Nunca se recuperó del escándalo. Su propiedad de retiro, aquella que Héctor había comprado en silencio, ya estaba siendo transformada en un instituto agrícola cooperativo. El apellido Whitman, que alguna vez fue sinónimo de autoridad, se desvanecía lentamente en el olvido. Pero el nombre Díaz, transmitido por un agricultor alguna vez silenciado, ahora resonaba en toda la región como un símbolo de reclamación. Héctor nunca se jactó. No necesitaba hacerlo. Su victoria estaba escrita en cada semilla sembrada por aquellos que alguna vez creyeron que la tierra no estaba hecha para ellos. Y en cada mano joven que tocaba la tierra bajo su guía, Héctor veía el legado echando raíces, más profundas y fuertes que todo lo que sus adversarios alguna vez intentaron construir. En la escena final, Héctor regresó una vez más, a la línea de árboles al atardecer, el mismo lugar donde su abuelo solía descansar tras una larga jornada de trabajo. Ahora, Héctor estaba allí con un abrigo elegante, sosteniendo un pequeño cuaderno, el diario de Ismael Díaz. Lo abrió por la última página. Estaba en blanco. Héctor sacó un bolígrafo, y por primera vez en su vida, escribió una
Línea. Esta tierra ahora nos recuerda. Sonrió. Cerró el cuaderno y miró hacia el horizonte. Y mientras el viento pasaba suavemente entre los campos, no solo llevaba el aroma de los cultivos, sino también el susurro de la justicia. No una justicia de venganza, sino una justicia de restauración, de presencia, de propósito, de propiedad sobre lo que alguna vez fue negado y que ahora pertenece a quienes lo han ganado con dignidad.